Superior Politécnica de Chimborazo. Sistema de nivelación y admisión. Introducción a la comunicación académica. Integrantes: José Luis Callambe, Heidi Barriga, Stephanie Villafuerte. Textos y sus características. Texto. Desde siempre estamos en contacto con los textos, como son textos orales, escritos, literarios y publicitarios, textos que están hechos de imágenes, textos musicales y de gestos corporales, textos dichos con colores, textos cinematográficos, televisivos y radiofónicos, incluso textos textuales. Entonces, el texto es un mensaje hablado o escrito que tiene sentido para quien lo produce y para quien lo interpreta. Surge de una necesidad y responde a un propósito concreto. El texto y sus propiedades. ¿Qué hace que un texto sea un texto y no solo un montón de palabras inconexas? Para que un texto sea tal, es necesario que tenga unidad de sentido y de forma, es decir, que las palabras y oraciones que lo componen estén relacionadas. La coherencia. Se refiere a la unidad de sentido y significado global que cada texto presenta. Se da en la relación adecuada entre el tema o idea principal y temas secundarios. Todo texto debe poseer coherencia, de modo que lo que se expone en él pueda ser comprendido por el receptor. Ejemplo: cuando era chico tuve un barco y era el modelo más actual. Cuando él estuvo de cumpleaños le dieron un tren. Yo no me enojé porque estaba viendo televisión. Además, Jonathan llegó y jugamos videojuegos. A los perros no les hace bien comer huesos, porque tienen astillas que pueden hacer que se atoren. En el diario salió que había disturbios en la Villa Francia. En este texto hay una serie de ideas sueltas, que no tienen sentido y menos relación entre sí. Si bien cada oración tiene valor por sí misma, no cobran ese mismo valor si se juntan todas las oraciones. La cohesión. Se refiere al modo en que las diferentes palabras se van relacionando entre ellas. El cómo se entrelazan para ir originando oraciones y a su vez éstas van causando una serie de ideas que se conectan con otras y le dan una unidad conceptual al texto. Ejemplo: el otro día fui a comprarme un pantalón, pero cuando llegué a la tienda me gustó también una chaqueta. Al final me decidí comprar una prenda de color negro, porque es un color que siempre combina con todo, es casual y a la vez elegante, y nos puede sacar de apuros. El ejemplo manifiesta que existe una persona que puede comprar, pero al leer no se especifica qué es lo que finalmente compró. Si la persona se llevó ambos artículos o eligió solo uno, y ese elegido es el de color negro. Adecuación o unidad. Se entiende al cumplimiento de las normas relacionadas con el receptor, el tema y la situación. Afecta a la constitución de un texto. Estructura del texto. No estás conectado a Internet. Se ha ido la luz. Así, dos oraciones que pueden parecer incoherentes son significativas en la conversación. El texto. La macroestructura. Es el contenido semántico global que representa el sentido de un texto. Para que un texto se reciba como unidad de comunicación, ha de poseer un núcleo informativo fundamental, que es el asunto del que trata o el tema. La superestructura o textuales son esquemas constituidos por categorías formales que organizan el contenido del texto. Cada tipo de discurso tiene una superestructura particular que lo diferencia de otros. La microestructura. La microestructura textual expresa gramaticalmente la ordenación de las ideas, la cohesión y el establecimiento de relaciones semánticas. A. Las ideas o elementales del texto. B. La continuidad temática entre esas ideas. C. Las relaciones entre las ideas en términos causales, motivacionales o descriptivos.
Tipos de texto. Textos escritos. Es aquel que se produce con letras, es decir, con representaciones gráficas que han de conocer el receptor y el emisor. El texto escrito tiene un carácter sustitutivo del texto oral en su origen, pero ha evolucionado hacia sus propias características y finalidades. Rasgos más importantes. Emisor y receptor no interaccionan, comunicación diferida. Los mensajes perduran en el tiempo, perdurabilidad. El texto se rige por la estructura que tiene carácter normativo. Se debe ceñir a la norma lingüística. Tiene función socializadora, necesarias para la convivencia de un grupo o sociedad. Textos orales. Es aquel que se realiza con sonidos, pertenece a la lengua hablada. Muchas lenguas tienen textos orales y no tienen textos escritos. Los principales rasgos del texto oral son: es espontáneo y poco planificado. Su finalidad comunicativa y de relación hace que muchas veces el texto oral sea producido sin ningún plan previo, aunque también existen textos muy planificados como en las conferencias. Es necesaria la interacción entre emisor y receptor. Ambos elementos de la comunicación deben estar en el mismo tiempo al menos, y si no en el mismo lugar, con posibilidad de comunicación. Por ello, el texto oral es generalmente interrumpido y las funciones emisor-receptor se van alternando. Se apoya en la comunicación no verbal. Tan importante como las palabras son los gestos. El volumen, el tono utilizado en la comunicación oral matiza, complementa y a veces incluso sustituye a las palabras. Tiene una estructura sintáctica sencilla. Su carácter poco planificado, su finalidad claramente informativa, hacen que se opte por la sencillez y la claridad de las estructuras. Tiene una función informativa y de relación. De las funciones del lenguaje, las que predominan en el texto oral son la referencial y la expresiva. Tipos de textos orales. El debate. Es un acto de comunicación que consiste en la discusión de un tema polémico entre dos o más personas. Tiene un carácter argumentativo. En tanto, esto último se medirá por quien mejor sostenga una idea, más que por el que tenga la razón. A continuación, les proyectaremos un video acerca del debate. Aquí tenemos a mi compañera Vicente Sepúlveda, Leira Valencia y Antonio Medina. Por este lado tenemos a mi compañero Marcos García, Eva Díaz, Michelle Cristiani y Yasmín Guzmán. Damos inicio. Adelante. Gracias, Omar. Bueno, pues como todos sabemos, las redes sociales, como le dice su nombre, son relaciones sociales en Internet, los cuales son especialmente con amigos, con conocidos, con el trabajo y son conexiones personales. ¿Qué forman las redes sociales? Bueno, pues forman una comunidad virtual. Las distintas redes sociales, como las conocemos, son Facebook, Twitter, LinkedIn y MySpace, son las que más utilizamos. Las utilizan miles de personas, pero ¿cuál es su fin? Bueno, te permiten conocer personas o estar al tanto con personas que no tenías tiempo sin ver, no tenías años sin conocer. Te permite estar al día con esas personas también, incluso hasta podrás estar informado sobre hechos y eventos actuales, tanto sociales, académicos, políticos y de cualquier índole. Y tienes la opción de bloquear a los usuarios que no te gustaría que te estuvieran buscando información. Adelante. Ok, buenos días. La privacidad en las redes sociales es muy baja en realidad y esta es la que nos proporciona Facebook, para empezar, no puede ser utilizada por otros medios para encontrar información y utilizar tu perfil. Esto no quiere decir que cuida tu información, así que puede ser utilizada
utilizada para malos usos. Y luego Facebook proporciona demasiada información y todo esto es recolectada por la CIA en base de datos, las cuales cuando encuentran información que es muy privada para ellos, van y buscan a la persona que ha publicado esto para saber qué relación tiene con ella, ya sea niño, adolescente o adulto. Adelante. Bueno, como sabemos todos, pues la CIA tiene la tecnología, el poder y el derecho y los medios de comunicación, medios existentes que hacen necesario para un buen social, los utilizan para eso. Entonces, por otra parte, lo que es lo escolar. La escuela es parte de la sociedad, por lo tanto, la sociedad tiene que emplear las redes sociales para poder comunicarse cuando necesitan algo, cuando necesitan comunicar alguna cosa, ya sea escolar, política, social, lo que sea. Por lo tanto, debemos seguir esta inercia y no utilizarla de la mejor manera, sabiendo que estas redes sociales tienen su privacidad y tienen sus términos para que no les puedan perjudicar a ustedes como sus personas. Adelante. Ok, hablando de educación, señalaré algunas cosas. En los últimos 10 años, el impacto de que las redes sociales han causado estragos bastantes hacia los países más desarrollados, tales como Holanda y algunos otros países muy importantes europeos. Han bajado en un nivel educativo, social y en muchas más áreas hasta un 5%. Este es un porcentaje bastante elevado, o sea, es un porcentaje muy grande hablando a nivel internacional. Y en este mismo nivel se ha dado a conocer que las redes sociales se utilizan en un porcentaje mayor de una manera negativa. ¿Qué es esto? De un 93% se utilizan de una manera negativa y solo de un 7% se utilizan de una manera positiva. Bueno, pues, gracias. Eso ya estaría dentro de la responsabilidad de los usuarios de las redes sociales. Según un estudio de la Universidad del Sur de California, el 64% de los mexicanos se sienten más informados actualmente gracias a las redes sociales, ya que tienen acceso a toda esta información que las dos principales televisoras de México no dan a la sociedad. Cabe mencionar que las elecciones de este año fueron donde se registró más participación de los mexicanos, y pues la verdad influyó mucho en las redes sociales para que se diera este suceso tan importante. Adelante. Lo que creo que se menciona es influir, es persuadir, y lo cual el laboratorio de tecnologías de persuasión de la Universidad de Stanford fue lo que investigó. Precisamente eso se llegó a la conclusión de que las redes sociales funcionan como medio persuasivo, lo cual es peligroso, viéndolo desde otra perspectiva, ya que forma una postura de las personas que tan solo con un minuto de estar frente al monitor pueden cambiar su postura acerca de cualquier tema. Un ejemplo podría ser los hispanos, nuestros vecinos, por así decirlo, que por venir allá la gente considera que ese 17% es ilegal cuando realmente no lo es, y las redes sociales se encargan de hacer pensar eso. Es la representación de diferentes puntos de vista, no necesariamente contradictorios, acerca de un tema determinado ante un público y con la ayuda de un moderador. A diferencia del debate, en la mesa redonda se busca fomentar el diálogo entre los participantes. Lo que debemos hacer durante el debate es lo siguiente: presentación de los participantes, introducción al tema, ceder la palabra a cada uno de los participantes teniendo en cuenta el tiempo, abrir la sesión de preguntas y respuestas, concluir la mesa redonda buscando resumir y unificar las diferentes ideas presentadas. Entrevista. Es un texto periodístico en el que se dan a conocer las ideas y opiniones de un personaje mediante un diálogo entre la persona entrevistada y el entrevistador. El periodista introduce en sus consideraciones elementos interpretativos.
Las entrevistas se difunden a través de los medios de comunicación social como son radio, televisión, prensa escrita, etc. Entrevista, perfil o de personalidad. Su objetivo es presentar al público el retrato de un personaje. El interés está centrado en la persona en sí, sus cualidades, sus opiniones, su trayectoria y biografía, tanto profesional como humana. Entrevista de declaraciones de información u objetiva. Su finalidad es informar al público de lo que una persona experta en una determinada materia o con un cargo relevante opina sobre un tema concreto. En este caso, es el tema lo que está de actualidad. Entrevista mixta. Es la que combina elementos de la entrevista de personalidad y de la de declaraciones. Veo que no tienes experiencia laboral. Háblame de ti. Yo me considero una persona muy activa. He acabado con mis estudios de técnico superior en desarrollo de aplicaciones informáticas. Disfruté mucho de mi beca y de mis prácticas en Alemania. He compatibilizado mis estudios con actividades deportivas y con algunos trabajos que han ayudado a la economía familiar. Soy cinturón negro en karate y he participado en varias competiciones y hace un año me aficioné a correr medias maratones y he participado en alguna competición. ¿No te gustan los deportes de equipo? Sí. Fui delantero de un equipo de fútbol de mi barrio durante 3 años, pero tuve que dejarlo por mis estudios. Hay veces que hay que renunciar a algunas cosas. Y me comentabas que ayudas a la economía familiar. Sí, dentro de mis posibilidades. He dado clases de karate en el polideportivo de mi barrio los fines de semana y ayudo a mi padre en la contabilidad de su taller. ¿Tu padre tiene un taller de coches? Sí, de chapa y pintura. Yo le ayudo con las facturas y le instalé todo el sistema informático del taller. He dado un curso intensivo a mi padre y a sus 2 compañeros porque no están muy familiarizados con las nuevas tecnologías. ¿Y nunca pensaste en seguir con el negocio de tu padre? ¿Por qué estudiaste informática? A mi padre le hubiera gustado, pero a mí me apasiona la informática. Desde los 12 años, cuando me regalaron el ordenador, me apasioné por ese pequeño mundo dentro de ese pequeño electrodoméstico que está lleno de posibilidades profesionales y personales. Para mí, mi trabajo también será parte de mi hobby personal. De luego, dedicarse a lo que a uno le gusta es un lujo. Defínete a ti mismo con 5 calificativos. Me considero una persona bastante madura para mi edad, positivo, sincero, exigente y cabezota. ¿Cabezota? ¿Puedes explicarme un ejemplo? Bueno, a veces soy muy exagerado. Cuando empiezo un trabajo no puedo dejarlo hasta que esté perfecto. De la misma manera, si empiezo a cocinar, tampoco me puedo sentar en la mesa hasta que no tengo todo recogido y en su sitio. ¿Participas en otros procesos de selección? Sí, la verdad es que tengo ganas de empezar mi vida laboral y he mandado mi currículum a varias empresas. La conferencia. Es un tipo de exposición oral impartida por especialistas, centrada en la presentación de un tema específico y de interés para el público, al cual está destinada. Este género oral tiene como base el discurso escrito. Estructura. En la estructura de la conferencia es importante distinguir 2 fases, la escrita y la oral. La estructura de la primera fase contiene 3 partes fundamentales: la introducción, el desarrollo y las conclusiones. Presentación del orador. Exposición del discurso, de 45 minutos a 1 hora. Sesión de preguntas y respuestas. Agradecimientos al conferencista.